Muchas gracias, presidente. De nuevo, darle la bienvenida a la Comisión de Presupuestos, al señor Moreno, y agradecerle, como siempre, su presencia aquí para, de tan buen talante como siempre, contestar a nuestras preguntas. La pregunta de hoy, la pregunta que le traigo hoy es acerca del nivel de aprovechamiento medio que ha conseguido la Comunidad de Madrid en los últimos años del Fondo FEDER y el Fondo Social Europeo. ¿Por qué esta pregunta y por qué considero que esta pregunta es tan importante? Bueno, pues porque hay 1.284 millones de euros que el Fondo REACT European Union va a canalizar y que esperamos que lleguen a Madrid a través del Fondo Social Europeo, Fondo FEDER en este caso, a través de ayudas que no van a necesitar una contribución por parte del interesado, ¿no? Que no van, si no estoy equivocada, no va a haber que hacer una aportación propia, no hay cofinanciación, ¿vale? Que no me salía la palabra, ¿vale? Entonces, pues es cierto que cuando uno mira, ¿no?, los últimos datos que hay publicados por la propia Comunidad de Madrid acerca en lo que se llama el anexo Ciudadanía para el programa operativo FEDER de la Comunidad de Madrid 2014-2020, pues la verdad es que los datos son desoladores. Los datos son desoladores. En el eje 1, potenciar la investigación del desarrollo tecnológico y la innovación, de 58 millones de euros, un 3,25%. Mejorar el uso y la calidad de las tecnologías de la información y la comunicación, 42 millones, 1,44%. La competitividad de las pymes es el único que entiendo que a través de ayudas tiene un desempeño adecuado, el 97,03%. Eje 4, economía baja en carbono. Cambio climático. Por favor, señorías. 6,41%. Conservar el medio ambiente, 0%. Inclusión social y lucha contra la pobreza, 6,31%. Implementar un instrumento financiero, 0%. En total, un 5,04%. Yo creo que es evidente el por qué nos preocupa esto, porque aquí, si estos... No creo que se deba a que las empresas o a que el tejido empresarial no quiera recibir estos fondos, sino que puede haber algunos defectos en la gestión, y aquí es donde me gustaría conocer su valoración. Muchas gracias. Gracias, señora Cuartero. A continuación tiene la palabra el señor Moreno López. Muchas gracias, señor presidente. Señora Cuartero, los datos que ha expuesto, ¿a qué fecha se refieren? Por favor, simplemente por tener el... Sí. Efectivamente, son datos del 2018, pero es que es lo último que ha publicado la Comunidad de Madrid. Esa es la pena, que es que solo tengo los datos que ustedes publican en abierto y desgraciadamente corresponden al año 2018. Es que este es el problema, que no es que me llegue solo a mí, es que las empresas tienen lo mismo. Bien, no era por concretar a qué fecha se estaba refiriendo, porque no me parecían datos actualizados. Bien, entonces, efectivamente, como intento explicarle rápidamente los periodos de duración de los programas operativos FEDER y Fondo Social Europeo, que se enmarca dentro de un periodo de programación de 7 años, en este caso 2014-2020, pero que no terminan en 2020, sino que su ejecución se extiende, de acuerdo con la regla N+3, hasta 3 años más, hasta 2023. Con lo cual, aquello que empieza en 2014 no termina hasta 2023. Y la ejecución de los presupuestos comunitarios pues sigue una pauta similar a los presupuestos de las administraciones públicas. Tiene un arranque, digamos, complicado, y más en el caso de los programas comunitarios, pues hasta que se aprueban los reglamentos y se ponen en marcha todos los mecanismos de ejecución. Pues en el 2014 creo que el reglamento no se aprobó hasta 2015, los programas operativos tardan en aprobarse, con lo cual el arranque, como decía, es complicado y siempre arrastran un cierto retraso, algo que es estructural. Por lo tanto, en 2018 la ejecución realmente era baja, que es la que ha citado su señoría. Pero yo le voy a dar los datos actualizados, lógicamente, que para eso usted me los pregunta y aquí los tengo. Entonces, le puedo decir que a fecha de hoy el nivel de ejecución de operaciones seleccionadas sobre financiación total en el Fondo Social Europeo es del 87,28%, y en el caso del Fondo Europeo de Desarrollo Regional, FEDER, es del 86,3%. Como su señoría preguntaba por el aprovechamiento medio, le tengo que decir que el volumen de operaciones seleccionadas en este momento es de 1.035,1 millones de euros,
sobre una financiación total de 1.192,8 millones de euros. Entonces, el volumen de aprovechamiento medio ronda el 80%. Esos son los datos de que dispongo ahora. Y termino aquí y luego comentaré algo referente al fondo RIAD que usted ha comentado. Muchas gracias, señor presidente. Gracias, señor Moreno López. A continuación tiene la palabra la señora Cuartero. Presidente, ¿me puede indicar más o menos cuánto tiempo queda? 2 minutos y medio. Vale, perfecto. Vale, lo primero incidir en la necesidad, ¿no? Pues que esos datos sean volcados de forma transparente, ¿no? A todos los actores interesados. O sea, estos datos debe recibirlos la Unión Europea, entiendo, anualmente o con los periodos que se determinen, pero creo que, por favor. Pero creo que también debemos recibirlo los grupos parlamentarios, creo que también deben de recibirlo las empresas, porque solo teniendo una... De verdad, es que es muy difícil. Vamos a ver, por favor, vamos a respetar los turnos y si alguien tiene ganas de hablar con alguien, pues salir fuera y seguir hablando ahí, pero tenemos que tener en cuenta también una cuestión, que no tenemos aquí al personal de las taquígrafas y taquígrafos. Por lo tanto, tenemos que tener los micrófonos despejados y libres de estar con comentarios por los alrededores. Por favor, respeten. Si alguien tiene que decir a alguien algo, se puede salir fuera de la sala y hablar todo lo que queráis. Pero aquí, por favor, respetemos los turnos de palabra. Muchas gracias, presidente. Se lo agradezco porque de verdad que a veces cuesta así no mantener la atención. Insisto, creo que el ejercicio de transparencia que se debe de hacer, creo que deben ustedes articular todos los mecanismos de transparencia que necesitemos porque nos jugamos mucho dinero ahora mismo, muchos fondos en la gestión. Creo que es necesario que creo que debemos de saber, las empresas deben de saber cuándo un fondo está agotado o cuándo todavía tiene suficiente. Con respecto al N+3, todos conocemos el mecanismo del N+3, pero en la situación en la que nos encontramos y de cara a lo que se nos viene por delante, a la crisis económica que se nos viene por delante, tenemos que estar en el N. Y si pudiera ser en el N-1 o en el N-2. Con respecto a los porcentajes que me ha dado del 80%, que parece un desempeño bastante más adecuado, lo que sí me gustaría es que me aclarase en qué fase estamos del gasto. Es decir, si estamos en gasto presupuestado, o sea, si estamos en presupuestado, si estamos en comprometidos, si estamos en ejecutados, si estamos en liquidados, un poco para saber la realidad. Le queda un minuto. Es decir, gracias, presidente. No solo si los proyectos han sido aprobados, o sea, lo que quiero contrastar es que si esto está en proyectos que hayan sido aprobados o si está en proyectos que ya están avanzando, que ya los créditos han sido comprometidos, que ya se están ejecutando o incluso que ya se hayan finalizado. Quiero saber no solo este porcentaje, porque muchas veces nos puede dar un porcentaje de comprometidos de un 80%, una idea de que vamos bien, cuando sin embargo si eso lo único que está es en proyectos aprobados o en proyectos que se vayan a presentar o que hayan acogido, creo que es importante que para darnos una idea de la velocidad con la que realmente esos 1.284 millones de euros que se pueden volcar sobre la economía en la Comunidad de Madrid, ¿cuánto tiempo van a tardar en traducirse en actividad de las empresas? Es decir, si estos 1.192,8 millones de euros que están en el periodo 2014-2020 todavía no tenemos a nivel proyecto, es que somos muy lentos. Bueno, en esta segunda pregunta lo primero que le tengo que pedir es un poco de disculpas al señor director general, porque es verdad que está un poco redactada de una forma un poco complicada, pero voy a ver si soy capaz de explicarme. Yo creo que somos todos conscientes de la importancia que tiene la contratación pública a la hora de que las políticas públicas lleguen a las empresas, ¿no? Es verdad que la propia contratación pública es una vía de que los fondos, en este caso los fondos destinados a proyectos liderados por la propia Comunidad de Madrid para la modificación de sus propias estructuras, para la digitalización, para el aumento de la utilización de nuevos procedimientos, nuevas formas, para la reducción incluso del gasto energético, del control de emisiones, pasan inevitablemente por la contratación pública. Y la eficiencia en la contratación pública es en sí mismo, es decir,
cuanto más eficientes consigamos ser en la contratación para permitir el aumento de la competencia, de la concurrencia, la igualdad de trato a los licitadores, la transparencia en la celebración de los contratos de licitación, es en sí mismo también un proyecto que incluso puede tener cabida dentro de la Unión Europea. Entonces, la pregunta va dirigida a eso, es decir, ¿tienen ustedes algún plan para mejorar, para que la propia contratación administrativa sea la posibilidad de mejorar dentro de los proyectos de la Unión Europea y de además conseguir con eso acercar a las empresas a todos aquellos proyectos que se vayan a llevar a cabo? Gracias, señora Cuartero. A continuación tiene la palabra el señor Moreno López. Muchas gracias, señor presidente. Pues le agradezco la precisión, señora Cuartero, porque la verdad es que me había preparado 3 contestaciones distintas porque no acababa de interpretar muy bien la pregunta. La primera podía ser cómo puede el Gobierno proponer proyectos para captar fondos. La segunda, cómo las modificaciones en la legislación de contratos redundan en la eficiencia a la hora de captar proyectos. Y una tercera, si se pretende presentar proyectos que redunden en la mejora de la contratación pública. Entonces no acababa muy bien de saber qué es lo que preguntaba, pero bueno, creo que ahora tengo una idea clara. A ver, tenemos un primer paso en este terreno y es el decreto ley que aprobó el Gobierno de la Nación, que se publicó el 31 de diciembre de 2020, que establece una serie de modificaciones en la ley de contratos del sector público y que permite la flexibilización de determinadas normas en materia de contratación. Es verdad que la modificación del decreto ley puede parecer escasa, puede parecer insuficiente. Lo que ocurre es que me temo que el Gobierno no ha tenido muchas posibilidades o mucho mayor margen de actuación debido a que la normativa en materia de contratación administrativa es una normativa que proviene en su mayor parte de directivas comunitarias y, por tanto, el ámbito digamos, el margen de actuación o de ampliación de esas o de flexibilización es muy reducido. Entonces, esas medidas están ahí, están aprobadas, y el capítulo 3 del título 4 del decreto ley, de artículos 49 en adelante, pues recoge una serie de modificaciones que se refieren básicamente al procedimiento abierto simplificado abreviado y al procedimiento abierto simplificado ordinario. Entonces, también recoge un artículo 53, la ampliación del plazo de vigencia de los contratos, y una serie de cuestiones en contratos de concesión de obras y servicios que introducen un margen, digamos, de flexibilidad y una posibilidad de tramitación de urgencia en determinados supuestos. Entonces, con esta normativa de contratos y con otras normas que aparecen recogidas en el decreto ley, bueno, pues el Gobierno ha hecho un esfuerzo por intentar simplificar o agilizar la gestión administrativa. Y a partir de aquí se nos presentan dos situaciones. En algunos casos el decreto ley, como en el caso de contratación, es de aplicación en la Comunidad de Madrid porque tiene carácter básico y, por tanto, es de aplicación ya inmediata en la Comunidad de Madrid. Por tanto, esta normativa en materia de contratación ya es de aplicación. No hay que hacer ninguna incorporación al derecho autonómico, ni transposición, ni nada. Esta norma ya está vigente y se puede aplicar. En otros casos, como en materia de gestión presupuestaria, no es así y, por tanto, aquellas modificaciones que ha introducido el Estado para sí mismo y que no son aplicables directamente a la Comunidad de Madrid tendrán que ser incorporadas en una norma con rango de ley o con rango de decreto, según el caso, en normas autonómicas. Pero en el caso de contratación estas normas ya están vigentes. Con lo cual, aquí tenemos un mayor margen de flexibilidad que, por lo que yo he podido constatar y en conversaciones con gestores muy experimentados en materia de contratación administrativa, la verdad es que tampoco reduce de manera importante los plazos, pero bueno, puede suponer un ahorro en alguno de estos procedimientos de en torno a un mes y medio, en el mejor de los casos. Pero bueno, algo es algo. Y por lo que se refiere a la siguiente cuestión que usted planteaba, es si en más allá de la actividad normativa de la Comunidad de Madrid hay algún proyecto, alguna intención de flexibilizar esta materia. Bueno, pues la materia es la que es, pero sí que está previsto en el mecanismo de recuperación y resiliencia, los proyectos que se han presentado ayer a los portavoces de los grupos parlamentarios y esta mañana a los medios de comunicación. Sí que existen proyectos de reformas, porque el mecanismo de recuperación y resiliencia, además de inversiones, tiene reformas. Existen reformas previstas. Le queda un minuto. En materia de agilización de procedimientos administrativos que se están estudiando y se van a poner en marcha
y que tendrán que incorporarse, como le decía, en normas con rango de ley o con rango de decreto. Si se trata con normas con rango de ley, pues lo más probable es que se incorporen en la próxima ley de presupuestos, y en ello, desde luego, estamos trabajando. Y además siguiendo los pasos, en este caso, de otras también, aparte de la normativa estatal, de otras comunidades autónomas que ya han aprobado sus leyes de presupuestos y que, por tanto, ya podemos inspirarnos en ellas y, por tanto, aprender de lo que han recogido y adaptarlo a nuestras propias modificaciones. Pero sí, de hecho, estamos pensando en mejorar dentro de nuestro ámbito de competencias, que es reducido en materia de contratación, todo aquello que sea posible para agilizar y flexibilizar la contratación administrativa, sin menoscabo, lógicamente, de las reglas de transparencia, de concurrencia, que son principios ineludibles que están en la ley, que lógicamente no se pueden transgredir. Y nada más, señor presidente, muchas gracias. Gracias, señor Moreno López. A continuación tiene la palabra la señora Cuartero Lorenzo. ¿Me puede indicar cuánto tiempo queda? Bueno. Gracias. Bueno, pues la verdad, director general, es que a mí lo que me hubiera gustado es que me hubiera dicho que tenían un proyecto para para llevar a cabo la PNL, que ya se aprobó en esta misma comisión, que instada por este grupo parlamentario, que consistía en que la plataforma de contratación de la Comunidad de Madrid se integrase de una vez en la plataforma de contratación del sector público. ¿Y por qué? Bueno, pues porque además de ser un ahorro en costes, porque al final será un ahorro en costes porque esa plataforma la mantiene el Estado, y que yo sepa no cobra ninguna de las comunidades autónomas por mantener ni los servidores, ni el mantenimiento del sistema y todo eso, es una plataforma que funciona infinitamente mejor. Y funciona infinitamente mejor, entre otras cosas, porque permite sistemas de alarmas. Yo he estado durante muchísimo tiempo dada de alta en esa plataforma, de manera que te avisaba de cualquier tipo de concurso público relacionado con el SENAE que a ti te interesase. ¿Eso qué significa? Pues que automáticamente podemos tener un sistema de alarma de todo aquel que sea contratista y subcontratista de la Administración o quiera serlo, va a recibir todos y cada uno de los avisos de cualquier licitación que también en la Comunidad de Madrid y en otras comunidades autónomas se vaya a llevar a cabo. Desde mi punto de vista, a la hora de gestionar que estas empresas accedan mediante su trabajo a la contratación pública, que en España supone un 20% aproximadamente del Producto Interior Bruto, bueno, pues me parece un proyecto más que interesante para valorar el proponerlo dentro de los cambios estructurales que haya que hacer, teniendo en cuenta que eso nos lleva además directamente a la homogeneización de procedimientos entre diferentes comunidades autónomas, a converger hacia los mismos criterios en las licitaciones públicas, porque se convierte en tremendamente fácil comparar procedimientos de adjudicación, comparar fórmulas, comparar si hay o no hay revisión de precios, comparar cumplimiento de convenios colectivos, comparar con otras administraciones. Entonces, me encantaría que una PNL que ya fue aprobada aquí en 2019 y que todavía sigue parada, todavía no he visto, bueno, pues dentro de este proceso de digitalización, de cambio estructural, de favorecer la eficiencia, la competencia, la concurrencia, pues hubieran tenido en cuenta unos X millones de euros, o creo que no sería falta ni para esa convergencia. Además, también me hubiera gustado que me hubiera dicho que tenían algún tipo de procedimiento para de una vez abandonar los contratos de emergencia, porque parece ser que la única forma de contratar de forma ágil que conoce la Comunidad de Madrid son los contratos de emergencia, incluso para contratos que podrían suponer y que podrían estar siendo contratados con el procedimiento simplificado y súper simplificado, que es algo que yo me equivoque, y usted me corrija, estaré encantada de corregírmelo, no se han implantado en la Comunidad de Madrid, como tampoco realmente en muchas de las otras administraciones del Estado y del resto de las comunidades autónomas. ¿Qué hay de los registros de licitadores y empresas clasificadas? ¿Qué hay de las expresiones de interés? ¿Qué hay de la búsqueda activa de posibles licitadores para diseñar nuevos sistemas dinámicos de adjudicación y de contratación? ¿Qué hay de la oferta de la subasta electrónica? ¿Qué hay de los contratos marco, como uno del que ya se nos ha hablado para todos los servicios de vigilancia y seguridad? No hay ningún proyecto que tengamos en cuenta, no hay ninguna posibilidad de hacer estudios a través de la financiación de la Unión Europea, buscar la eficiencia también en la contratación pública, que revierte sí o sí en un mejor aprovechamiento de los fondos. La verdad es que conozco las modificaciones legales, pero creo que no nos podemos quedar solo en eso. Muchas gracias.
agradecer la presencia de la interventora general en esta comisión para explicarnos, para darnos cuenta de la fiscalización, del control que se hace sobre los contratos de Isabel Zendal. Como le decía en el receso, este es un contrato que bueno, pues todos los que nos gusta la contratación pública, bueno, pues realmente es un contrato muy interesante, ¿no? Es un contrato, desde mi punto de vista, es de los que, independientemente de que cada uno pueda pensar que es mejor o peor la solución adoptada por la Comunidad de Madrid para hacer frente a las necesidades que había en la Comunidad de Madrid para tener los medios disponibles de camas de ingreso en UCI, ingreso hospitalario para una posible segunda ola, bueno, pues podemos pensar lo que queramos, pero bueno, pues esto es una de las soluciones, esta es la solución que eligió el Gobierno de la Comunidad de Madrid. Como hemos dicho varias veces, no la voy a criticar nunca, quizá no hubiera sido la mía, quizá yo hubiera apostado por otras soluciones, mi grupo parlamentario de hecho propuso otras soluciones, podíamos haber continuado con IFEM abierto, se podían haber hecho planes de flexibilización en otros hospitales, pero lo que está claro es que esta fue la apuesta del Gobierno de la Comunidad de Madrid y que dentro de, bueno, pues de su capacidad de gobierno puede elegir el llevar a cabo este proyecto. Pero es verdad que es un proyecto, es una forma de contratación que si no hubiera sido por urgencia hubiera sido inviable el ejecutarlo en la Comunidad de Madrid, y eso lo sabemos todos los que de una u otra manera no hemos participado en las licitaciones, en la elaboración de proyectos de obras o en la ejecución de contratos de obras por parte de la Administración, ¿no? Y creo que es ahí donde es más interesante su punto de vista, ¿no? Su intervención, porque realmente creo que esto es un contrato que sí que existe una responsabilidad importante de la Comunidad de Madrid de dar la información de forma transparente a todos, tanto a nosotros, a esta Cámara, como a todos los ciudadanos, y dar cuenta de los fondos que se han utilizado para sacar adelante este proyecto, para que efectivamente se pueda comprobar que todo se ha hecho de acuerdo a la legalidad en su caso, pero también bueno, pues de forma razonable, ¿no? En todos estos procedimientos, claro, cuando decimos que la ejecución del contrato sigue las normas iniciales, o sea, las normas, lo normal de la ley de contratos, bueno, pues también un poco de aquella manera, porque estamos hablando de un contrato que según el director general es un fast track, que le llaman a un contrato en el que el proyecto se va diseñando a medida que se va ejecutando, es decir, cada una de las fases de la obra se diseña y se ejecuta sobre el resultado de las fases anteriores, dando lugar a lo que serían modificados de obra, que sería una adjudicación normal, ¿no? Es decir, tenemos una concatenación de contratos de emergencia, digamos, aprobados que lógicamente dan lugar a esos aumentos del presupuesto que desde mi punto de vista puede ser más que razonable, pero que para realmente comprobar esa razonabilidad lo que es muy importante es que tengamos una información puntual y transparente. Lo que usted nos ha traído aquí, bueno, pues es un principio de tener toda esa información, los expedientes que están colgados también, pero creo que bueno, tendremos que dedicar bastante tiempo a estudiar este contrato para realmente, bueno, pues poder dar la tranquilidad a los madrileños de que efectivamente, y espero que sea así, que efectivamente se hayan hecho las cosas conforme se deben hacer, porque al final nos tenemos que dar cuenta es que además de la utilidad que se ha demostrado, ¿no? Por el número de personas, el número de enfermos que han pasado por ese hospital Isabel Zendal, bueno, pues además de demostrar esa utilidad, que yo creo que está más que demostrada en esta segunda ola por el número de enfermos, el número de personas que han pasado por allí, el número de altas que se han dado, el número de profesionales que han accedido allí. Espero que además se haga caso de lo que nosotros hemos pedido, y es que ese hospital Isabel Zendal también pueda ser un punto muy importante para cuando la vacunación llegue aquí, y por lo tanto vaya muchos madrileños que se puedan vacunar con seguridad en esas instalaciones. Bueno, pues además de todo eso, creo que llegará el momento también de que podamos ver ese proyecto completamente finalizado, esos expedientes perfectamente fiscalizados, y en el que se pueda comprobar de verdad
cuál es el importe. Cualquiera que pensase que realmente el Hospital Isabel Zendal podía sacarse adelante con 50 millones de euros, creo que se engañaba o es que no había visto nunca una obra de la envergadura de lo que esto puede tener, ¿no? Entonces, es verdad que son cosas que se dicen en publicidad. Yo estaba segura de que eso no iban a ser 50 millones de euros, sino muchísimos más. Ojalá pudiéramos levantar un hospital solo con 50 millones de euros, pero bueno, pues es verdad que quizá fue lo que se proyectó, que no lo disculpo, o sea, creo que hay que ser mucho más honesto con los ciudadanos y decir desde el principio que iba a ser más, y lo es, ¿no? Yo creo que está más que demostrado que lo es. Creo que nunca es tarde para dar transparencia a las cosas, y creo que tampoco hay que avergonzarse de hacer grandes inversiones en aquello que realmente importa a los madrileños, ¿no? O sea, creo que cualquier persona a la que se diga que se ha gastado lo que se ha gastado en el Hospital de Isabel Zendal, creo que todos damos esos fondos por bien empleado, porque ahora mismo es lo fundamental. Ahora mismo lo que teníamos que tener con una solución o con otra era la capacidad de sacar a la gente adelante, y eso es lo que venía a cubrir Zendal. Creo que ahí hay un ejercicio que también la comunidad debe de hacer, de transparencia desde el inicio, y de contar a los madrileños, de no tener miedo a contar que realmente lo que merece la pena cuesta, y hay que renunciar a otras cosas para sacar eso adelante. Tenemos ahora también, bueno, pues habrá que hablar también del Hospital de la Paz, no solo del Hospital Isabel Zendal, porque también hay otros contratos implicados, y estoy segura de que va a venir usted aquí más veces también, seguramente para hablar de los contratos del Hospital de la Paz, que primero vienen y luego van. En fin, darle las gracias de verdad, porque creo que esta es una comparecencia muy técnica en la que usted nos ha expuesto la realidad de lo que ha pasado por sus manos. No hay mucho que discutir sobre la acción que ustedes han llevado a cabo, pero sí es verdad pues que aprovecho esta comparecencia para trasladar, ¿no?, ese mensaje. No hay que decir las cosas claras. Cuando vas a hacer un hospital no puedes decirle a la gente que va a costar 50 millones de euros, porque eso no nos lo creíamos nadie, y hay que dar toda la información para que puedan estar tranquilos de que los fondos se han gestionado bien, y esa es la principal responsabilidad de un gobierno, y en este caso también de la Dirección General de Infraestructuras, de manera que podamos seguir confiando que son unos buenos gestores, y que ahora también la sanidad va a tener en su mano la gestión de muchos fondos procedentes de la Unión Europea. Hay muchos cambios estructurales que hacer, y no podemos ni demonizar los fondos ni la colaboración de entes privados como pretenden hacer algunos. Muchísimas gracias.